Volvemos al caso del grupo ABO. Y ven, como hay tres alelos, la cantidad de genotipos es mucho más grande, no son solo tres, sino que puede haber homocigotas, tres tipos de homocigotas para los tres alelos, y hay además tres tipos de heterocigotas. Ahora, en este caso, el alelo O es recesivo, perfectamente. Cuando está con A, lo que se presenta es el fenotipo de sangre A. Cuando está con B, se presenta el fenotipo B. Entonces, el fenotipo A de grupo sanguíneo A se debe a dos genotipos, el homocigota A y el heterocigota AO. Igual el grupo sanguíneo B se debe al homocigota B y heterocigota BO. Pero entre A y B hay una especie de codominancia. Aquí vemos por primera vez ese término, ¿verdad? Que se llama codominancia. O sea, donde los dos alelos se expresan en heterocigota. Y entonces esto es el tipo AB, que es muy raro. Y finalmente, como el O recesivos, la gente del grupo sanguíneo O, que en Costa Rica es la mayoría, son siempre homocigotas, digamos que recesivos, para un alelo que es recesivo cuando se presenta con otros, que es el genotipo OO. Entonces vean ustedes que cuando tenemos más de dos alelos hay más genotipos posibles y entre los alelos puede haber relaciones de dominancia, recesividad o codominancia. Vamos a ver mejor ese concepto de codominancia a seguir. Aquí vemos la herencia codominante, que en sí es una variación sobre la herencia mendeliana, porque para Mendel siempre había un dominante y un recesivo. Pero encontramos muchos ejemplos en la naturaleza donde el heterocigota, en este caso para un gene R que determina el color de la flor en una planta diferente al guisante, tiene dos alelos, uno que produce el rojo, otro alelo R minúscula que produce el blanco, es un alelo posiblemente mutante, y el heterocigota es intermedio, es rosado. O sea, podemos distinguir el heterocigota. No ocurre como en el caso de Mendel, que el heterocigota siempre era igual a un alelo. Entonces, aquí el hecho que pongamos en mayúscula o en minúscula para el rojo o el blanco ya no tiene, es arbitrario, porque ninguno de los dos alelos domina sobre el otro. El heterocigota es intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace un cruce entre dos plantas heterocigotas, o sea, entre dos plantas rosadas, sabemos exactamente que se van a producir 25% de plantas rojas, de flores rojas, 25% de plantas de flores blancas y 50% de plantas de flores rosadas. Si ustedes ven los gametos que produce cada planta cuando se cruza, cada planta heterocigota, verán que si cada uno se produce en 50%, el producto es un cuarto cada casilla y llegan a una proporción que se llama 1-2-1, un cuarto, un medio, un cuarto, ¿verdad? Eso es el tipo de herencia codominante. Aquí tenemos otra variación sobre la herencia mendeliana, que es lo que se llama epistasis o interacción génica. La variación de un rasgo puede estar determinado por varios genes que interaccionan en forma compleja. Ven, lo que Mendel había dicho siempre es que hay un gene para cada característica. Bueno, él no dice exactamente eso. Él mostró un modelo donde eso funcionaba. Pero aquí tenemos un caso donde una sola característica, que es el pelaje, en esta raza de perro muy bonita que se llama, creo que se llama Labrador o Golden Retriever, no sé exactamente. En esta raza, el color del pelaje, que es negro, marrón o amarillo, se debe a dos genes. Ven, esa es una diferencia. No es un solo gen, son dos que juntos, dos genes juntos determinan el color del perro. Y entonces lo que ocurre es que los perros de color negro son porque tienen, por lo menos, tienen dos alelos dominantes, por lo menos un alelo dominante en cada gene, en dos genes que se llaman EB. ¿Ven? Son los dos genes que determinan el color del pelaje. Entonces, todos los perritos que son con un alelo E mayúscula y un alelo B mayúscula, ¿verdad? En dos genes diferentes, todos esos tienen color negro. Digamos que para producir el color negro se necesita un alelo dominante en cada gene. Y si está ahí ya es suficiente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una interacción entre dos genes, el gene E y el B. Los perros de color café, lo que ocurre es que son homocigotas recesivos para el segundo gene, el B. Solo son capaces de tener, perdón, presentan por lo menos un alelo E mayúscula,
pero no presentan un alelo B mayúscula en el segundo gene. Entonces quedan de color café, ¿verdad? Y los perros de color amarillo tienen un alelo dominante o recesivo, lo que sea, en el segundo gene. No importa lo que tengan para el gene B, si son homocigotas recesivos para el gene E minúscula, automáticamente se ponen amarillos, ¿verdad? Entonces estos cuatro genotipos son capaces de producir un pelaje amarillo. Esto se entiende así, casi siempre estos pigmentos son producto de varias enzimas que producen el pigmento en dos pasos diferentes, donde cada paso se debe a una enzima producida por un gene. Entonces, digamos, para producir el pigmento negro se necesitan dos reacciones bioquímicas y los únicos alelos que son capaces de producir una enzima que hace el paso, la reacción, son los alelos dominantes. Entonces, aquí tenemos las dos enzimas normales, el pigmento negro se puede producir. Si el segundo gene no tiene un alelo normal y entonces no puede producir la segunda enzima, digamos que el pigmento se queda en un paso intermediario, que en este caso es el negro, ¿verdad? Es como que el gene E produce un café que después el B pasa el café a color negro. Entonces estos individuos, estos perritos se quedan en color café. Pero si el primer gene no funciona, entonces no se puede producir ni siquiera una molécula intermediaria de color café, porque falló el primer paso. Es un paso, son reacciones bioquímicas encadenadas, ¿verdad? Es lo que ocurre mucho en el metabolismo, como lo vimos en la respiración celular. Entonces se quedan en el color básico amarillo que viene posiblemente de la actividad de otros genes. Es así que se produce la epistasis, es un caso muy interesante. Y tal vez para ver el quinto caso de variación sobre la herencia mendeliana es, digamos, el efecto del ambiente sobre el fenotipo. ¿Ven? En el caso de las leyes mendelianas era muy sencillo, dos alelos diferentes, morado o blanco de la flor, todo se debe a los genes, ¿verdad? Cambios en otro segundo gene produce plantas altas o plantas bajas, y el caso del ABO se debe a tres alelos que producen, pero estas son las excepciones, en realidad las características fenotípicas muchas veces se deben a efectos de los genes y del ambiente. Entonces, el efecto del ambiente es muy fuerte y se junta el efecto de la variación genética para producir las características. Y aquí hay tres ejemplos muy bonitos. Veamos este primero de la planta. Aquí tenemos una planta que cuando ya está grande y ha llegado a su altura máxima, puede tener tres alturas diferentes dependiendo de la altitud donde crezca. Plantas que crecen en regiones bajas tienen una altitud más alta. La misma planta clonada, o sea, reproducida en una copia genética totalmente idéntica, si crece a altas altitudes llega a tener una estatura intermedia, y si la plantita esta es clonada, se lleva un pedazo de tallo o algo así y se hace crecer a una altitud intermedia, tiene una estatura muy baja. Entonces aquí la estatura de la planta, no importa el gene que tenga la planta, va a depender de la altitud en que crezca. Y la altitud cambia la temperatura. La temperatura es muy importante para determinar el grado de desarrollo de las plantas. Y vean qué interesante, aquí más bien la planta en región intermedia tiene la menor altura. Entonces es un efecto de la altitud. Ven, eso no tiene nada que ver con lo que vimos en los guisantes de Mendel, donde él estudió un gene que determinaba la altura. En realidad las dos cosas son importantes. Y ese otro ejemplo también muy bonito es el mismo conejito fotografiado en la época del verano y en la época del invierno. Ven, simplemente él cambia el pelaje dependiendo de la estación. La, la, lo que pasa es que a través de la temperatura del ambiente y de la cantidad de luz, los cambios que hay en la duración del día, ¿verdad? En esas altitudes, esas latitudes más al norte o al sur del mundo, afectan las hormonas que se producen en las glándulas que están en la cabeza, que a su vez controlan la producción de pigmentos en el pelo. Ven qué interesante. Entonces, este conejito, durante la época del verano, está siendo estimulado a producir pelo oscuro que lo camufla con el ambiente. Pero cuando llega el invierno, entonces ya la luz que recibe y la cantidad de luz que recibe del día estimula la inhibición de la síntesis de pigmento y nace con pelo blanco. ¿Ven? Eso afecta solo el color del pelaje, el color de los ojos no, y otras cosas. Entonces es un cambio totalmente ambiental, depende de la estación en que esté viviendo este animal.
Y esto es un ejemplo de un crustáceo,